Al día de hoy entonces vamos a, perdón, el día de hoy vamos a abordar entonces qué mecanismos están implicados en la transferencia de caracteres de padres a hijos. ¿Cómo se explica esto? Para esto vamos a empezar hablando de algunos conceptos muy básicos de lo que es la genética, ¿no? Ya sabemos que la genética va a ser el dominio de la biología, que se va a encargar de estudiar pues a la herencia de caracteres de padres a hijos. ¿Y qué conceptos deberíamos conocer? Bien, vamos a ver aquí, en primer lugar, vamos a recordar un poquito acerca del concepto de cromosomas homólogos. ¿Se recuerdan acerca de los cromosomas homólogos? Que básicamente eran cromosomas que tenían la misma información genética, pero tenían diferente origen. Al decir la misma información genética, estoy diciendo de que estos pares de cromosomas tienen los mismos genes. Por ejemplo, si aquí yo encuentro el gen para el color de los ojos, en este otro, su homólogo, también está el gen para el color de los ojitos. Tienen la misma información genética, pero tienen diferente origen, porque de este par, tú, uno de ellos lo habrás heredado de tu papá, y el otro más bien lo habrás heredado de tu mamá. En nuestro caso, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. En cada par sucede esto. Cada par tiene la misma información y diferente origen. Ahora, dentro de estos cromosomas, nosotros, como te digo, ¿no? Están ubicados los genes. Los genes van a ser las unidades que portan la información genética, la información para construir una proteína. Eso es lo que es un gen. Vamos a colocar eso por acá. Gen. Unidad de información para construir una proteína. Ya sabemos que para construir una proteína tenemos que hacer transcripción, traducción. En la transcripción copiamos la información que hay en los genes y en la traducción usamos la información copiada en el ARN mensajero para formar una proteína. Entonces, estos cromosomas son portadores de genes. Y estos genes van a estar ubicados en posiciones respectivas dentro de un cromosoma. No van a estar ubicados en cualquier sitio, no van a estar ubicados en posiciones variables. Ese espacio físico que es ocupado por un gen determinado se llama locus. Espacio físico ocupado por un gen. Por eso que aquí en esta imagen te están señalando, por ejemplo, ¿no? De que este espacito que vemos acá sería el locus de un gen. Allí vamos a encontrar un gen. No lo vas a encontrar por acá o por acá o por acá, ¿no? Ahí habrán otros genes, pero para este gencito no se pone el gen X. Ese será su espacio, su locus. Ahora, cuando hablamos de varios genes, ya habrá más de un locus. Y ahí ya debemos utilizar el plural de locus, que es la palabra loci. Entonces, cuando tú estás señalando, por ejemplo, tres genes, por ejemplo, aquí hay uno, aquí está el otro, y aquí está el otro. Tú no vas a decir, allí hay tres locus, vas a decir, hay tres loci. ¿No? Es el plural de locus. Ahora, si bien estos cromosomas homólogos pueden portar la misma información genética, no siempre, no siempre
esos genes se van a expresar de la misma manera. Por ejemplo, imaginemos que aquí, en este locus, tanto para el paterno como para el materno, está el gen para el color de los ojos. Puede ser que en ambos cromosomas se exprese de la misma forma, que ambos den lugar a un color de ojos marrones, por ejemplo. El gen que está aquí por aquí en el paterno, perdón, da lugar a ojos azules, y el que está por aquí también en el materno también da lugar, perdón, ojos marrones, da lugar también a ojos marrones. En ambos da ojos marrones. O puede ser que ambos también den lugar a ojos azules. Por aquí, ojos azules y por aquí ojos azules. Pero en ocasiones sucederá que sea diferente, más bien. Por ejemplo, que aquí, en este materno, dé lugar a un color de ojos marrones y en este paterno dé lugar a un color de ojos azules. A esas variaciones en la expresión les llamamos alelos. No, originalmente un gen, para dar lugar a una característica, ¿no? Permite la expresión de una proteína y esa proteína es la que te da una característica física, como puede ser, por ejemplo, como te digo, el color de ojos, por ejemplo. Pero como te digo, esos genes pueden tener variaciones en su expresión y a esas variaciones en la expresión le llamamos alelos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una variante del gen que da lugar a una proteína con una pequeña modificación que hace que la característica tenga también una variación. Si aquí originalmente el gen daba lugar a un color de ojos marrones, esta variación dará lugar a un color de ojos azules. Entonces puede ser que ambos cromosomas tengan el mismo alelo, esa misma variante, como puede ser que tengan diferente, ¿no? Como estamos viendo en el ejemplo que estoy señalando ahí de rojo. En uno está para ojos marrones y en el otro está para ojos azules. Entonces, eso es lo que son los alelos, variantes en la expresión de un gen. Cuando nosotros hablamos de un conjunto mejor dicho, hablamos de un conjunto de alelos en un organismo determinado, estamos hablando del genotipo. Genotipo será el conjunto de alelos. Puede ser con respecto a un solo gen, como puede ser con respecto a varios genes, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera aquí con respecto a un solo gen, señalando este gen P, el genotipo sería eso. Pero si estaría señalando más bien a tres genes, tendría que considerar también a la información que hay en estos otros dos, al gen A y al gen B. Por ejemplo, en ese caso sería así. Eso también sería un genotipo. Puede ser entonces en función de un gen o puede ser también en función de varios genes, ese conjunto de alelos. Ahora, yo a estos alelos yo no los puedo ver porque están en el ADN de las células. Es algo muy pequeño que yo no puedo distinguir a simple vista. Yo lo que puedo ver es la expresión de esos genes. De la expresión de esos genes da lugar una proteína que es la causante de una característica física, como te digo. Y esa característica física yo la puedo observar, la puedo notar. El conjunto de características observables va a ser llamado fenotipo.
conjunto de características observables. Por ejemplo, en esa planta de maíz que está toda pixeleada, ¿qué características observables podríamos ver? El tamaño, ¿no? Si tiene un tamaño grande o más bien es una planta enana. El color de las hojas, ¿no? De repente son verdes o quizás son moteadas. El tamaño de las mazorcas, ¿no? ¿Son grandes o son pequeñas? Esas características constituirían el fenotipo. Y el genotipo ya sabes que es el conjunto de alelos, ¿no? Lo que no puedes ver, pero está originando al fenotipo. Podríamos decir que de la expresión del genotipo se origina el fenotipo, pero no es tan simple. Este genotipo puede variar en su expresión por factores ambientales y eso puede dar lugar a que se origine un fenotipo un poco distinto, que tenga una pequeña variación. ¿Qué factores ambientales? Puede ser, por ejemplo, la temperatura, puede ser la humedad, puede ser la presión. De alguna manera, estos factores pueden afectar la expresión de los genes y conducir a una variación en el fenotipo. Así que algo que debes recordar aquí es que el fenotipo dependerá de la interacción que existe entre el genotipo y los factores del medio ambiente. Ahora, volviendo al concepto de alelos, como te dije, ¿no? Puede ser que los alelos sean del mismo tipo, como en este caso, los dos están simbolizados con letras mayúsculas. Por aquí también están simbolizados los dos con la misma letra minúscula. ¿Cómo puede ser que sean diferentes? Como te dije, aquí la B labial mayúscula da lugar a un color de ojos marrones y la B labial minúscula más bien da lugar a un color de ojos azules. Cuando son diferentes los alelos, no es que los dos se vayan a expresar, no es que esa persona vaya a tener un ojo de color marrón y otro ojo de color azul. No, los dos ojos los tendrá de un mismo color. Quiere decir que solamente uno de ellos se va a expresar y el otro permanecerá oculto, permanecerá solapado. Al que se expresa le llamamos alelo dominante y al que no se expresa le llamamos alelo recesivo. Yo sé que quizás de repente has visto algunos animales que tienen ojos de diferente color, pero esos son casos de genética que no puede ser explicado con la genética mendeliana. La genética mendeliana explica parte de los fenómenos de la genética, como te dije, pero no los explica todos. Estos conceptos básicos de genética no van a permitir explicar esos ojos de diferente color que quizás has visto en algún gatito o en algún perrito. Por ahora solamente nos vamos a quedar con lo básico. Entonces, si los dos alelos son diferentes, ¿no? Uno será dominante y el otro será recesivo. A los alelos dominantes en genética los vamos a simbolizar con letras mayúsculas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El alelo que causa un color de ojos marrón. Y a los alelos recesivos los vamos a simbolizar con letras minúsculas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el alelo que da lugar a ojos azules. Y entonces podríamos tener tres tipos de genotipos, hablando solamente de un gen. Si los dos alelos para ese gen son de un mismo tipo en ambos cromosomas homólogos y son alelos dominantes, vamos a decir que es un homocigoto dominante, porque los dos alelos que hay en esos cromosomas homólogos son dominantes y son del mismo tipo. Si más bien los dos alelos son recesivos, idénticos en ambos cromosomas homólogos, diremos que es un homocigoto también, pero es un homocigoto recesivo. Y más bien si los alelos son diferentes, le llamaremos heterocigoto. A estos heterocigotos también se les llama híbridos. Y a los que son homocigotos, ya sean dominantes o recesivos, les llamamos puros. ¿No? Por ejemplo, has escuchado hablar de los animales de raza pura.
es porque son homocigotos para una determinada característica. Entonces, esos son los tres tipos de genotipos que podemos encontrar. Ahora que ya conocemos acerca de esto, vamos a entrar por aquí a hablar de nuestro amigo Gregorio Mendel. Nuestro amigo Gregorio Mendel fue un monje austriaco que vivió hacia mediados del siglo XIX y se empeñó en la tarea de describir los mecanismos que permitían la transferencia de características de padres a hijos. Porque este hecho irrefutable de que los hijos se parecen a sus padres ya era observado ya desde hace mucho tiempo atrás. Pero la explicación de por qué sucedía eso era desconocida todavía. Recuerda que en esos tiempos no se sabía de ADN, no se sabía de genes, no se sabía de mitosis, de meiosis. Quizás se podía estar investigando en gametos, ¿no? Con las herramientas microscópicas rudimentarias de esos tiempos, pero no sabíamos de todos esos conceptos de genética que ahora conocemos. Así que, por lo tanto, no había una explicación de cómo pasaban estos caracteres de padres a hijos. Mendel se aboca en esa tarea y se dice que inicialmente, no, al igual que cualquier investigador, utiliza animales de experimentación, lo que llamamos modelos de experimentación. Parece que inicialmente investigó en ratones y posteriormente también en abejas, pero los experimentos no salieron tan bien. Antes de tirar la toalla, Gregorio Mendel escoge a una planta para continuar esos experimentos, que actualmente la conocemos con el nombre científico de Pisum sativum. Vulgarmente se conoce como arveja o también le conocemos como guisantes. La plantita que quizás te la has comido en el estofado o en el arroz con pollo, fue el modelo utilizado por Gregorio Mendel para hacer sus experimentos. Y en base a sus descubrimientos con esta plantita que resultaron bastante buenos, él logra determinar dos leyes de la herencia. Estas dos leyes describen parte de los mecanismos que explican la transferencia de caracteres de padres a hijos. Él publica sus investigaciones hacia el año de 1866. Sin embargo, no fue tomado muy en serio. Es un pionero, Gregorio Mendel es un pionero de la genética y generalmente a los pioneros no les va bien, ¿no? No los toman muy en serio. Así que su trabajo pasó desapercibido durante algún tiempo. Recién hacia el año de 1900, que fue, bueno, el inicio obviamente del siglo XX, fue una etapa en la cual la genética empezó a avanzar de manera muy rápida. Se empezó a describir la mitosis, la meiosis, y hubieron numerosos investigadores que por su cuenta también estaban realizando investigaciones y llegaron a las mismas conclusiones que Gregorio Mendel había llegado tiempo atrás. Sus investigadores, por ejemplo, fueron Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schermach. Cada uno realiza investigaciones por su cuenta y llega a las mismas conclusiones a las que Gregorio Mendel había llegado tiempo atrás. Ellos, digamos que redescubren el trabajo de Mendel y es por eso que le dan el valor que no tuvo en su momento. Y es por eso que ahora Gregorio Mendel es reconocido por su papel como pionero de la genética. A pesar de que en su momento, cuando estuvo vivo, no se llevó los laureles, actualmente es muy reconocido por esto. Bien, entonces eso sucedió con nuestros amigos Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schermach. Redescubrieron el trabajo de Gregorio Mendel. Básicamente, los trabajos de Mendel se pueden resumir en cuatro postulados. Aparte de las dos leyes, esas dos leyes se pueden resumir en estos cuatro postulados. Esto es algo que debes conocer también, por cierto, ¿ah?
también está en el libro. El primero de los postulados dice que los factores se encuentran en parejas en cada organismo. Esto es importante, ¿por qué? Porque como Mendel en su tiempo no sabía que habían genes, en la actualidad sabemos que nosotros nos parecemos a nuestros padres porque heredamos los genes que nos transfieren a través de los gametos. Pero Mendel no sabía de genes, pero él sospechaba que había algo que pasaba de padres a hijos. A ese algo, a esa entidad que pasaba de padres a hijos, él le llamó factores. Y él decía, los factores se encuentran en parejas en cada organismo. Y eso era verdad. ¿Qué estamos viendo acá? Pares de cromosomas homólogos. Y a los factores que Mendel le llamamos son los genes, que están ubicados en cada homólogo. Están en parejas. Por acá también. Por acá también. ¿No? Tiene sentido. Mira, él llegó a esa conclusión sin necesidad de herramientas avanzadas. Lo supuso. El segundo, cuando hay dos factores diferentes, uno domina sobre el otro y se llaman dominante y recesivo respectivamente. Y eso también, ya lo vimos hace un momento, ¿no? Si se trata de un heterocigoto, ¿no? Uno de esos alelos es el dominante y el otro es el alelo recesivo. Y solamente el dominante se va a expresar. Tercero, en la formación de gametos, los factores se separan al azar. Sabemos que en la meiosis, la mitad de cromosomas se va para un gameto y la otra mitad de cromosomas se va para otro gameto. O sea que este cromosoma irá a parar a un gameto y este otro irá a otro gameto. Esos alelos se van a separar y esa separación será al azar. Y la cuarta dice que en la formación de gametos los factores que se separan son transmitidos independientemente el uno del otro. O sea, ¿qué quiere decir? Que la transmisión de los alelos de este gen P son independientes de la transmisión de los alelos de este gen A o independientes de la transmisión de estos alelos del gen B. Se pueden transmitir independientemente el uno del otro. Esos son los cuatro postulados que se le reconocen a las investigaciones, bueno, como resultado de las investigaciones de Gregorio Mendel. Pero ahora sí, vamos a ver qué cosa hizo con la arveja, nuestro amigo Gregorio Mendel. Nuestro amigo Gregorio Mendel aisló 7 características en estas plantas. La forma de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina, el color de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor en el tallo y el tamaño de la planta. Para cada una de esas características o caracteres, Mendel determinó la forma dominante y la forma recesiva. Por ejemplo, para la forma de la semilla, el alelo dominante era que tuviera la superficie lisa. Y más bien, el alelo recesivo era que tuviera la superficie rugosa. Para el color de la semilla, el color amarillo es dominante, recesivo es el verde. La vaina, la forma de la vaina, es lisa o inflada en su forma dominante o comprimida o arrugada en la forma recesiva. El color de la vaina puede ser verde dominante o amarillo recesivo. El color de la flor puede ser púrpura dominante o blanco recesivo. La ubicación de la flor en el tallo es axial en su forma dominante. ¿Qué quiere decir axial? Que como dice allí, la flor está saliendo justo en las uniones de las hojas, ¿no? O sea, si esto es el tallo y por aquí sale una ramita o una hoja, la flor justo sale de aquí. Y la forma recesiva era más bien la forma terminal, la posición terminal, perdón. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la flor
sale en la punta del tallo. Para el tamaño de la planta, una planta alta era la forma dominante y más bien la enana, ¿no?, era la forma recesiva. Entonces, allí tenemos los 7 caracteres, cada uno con su alelo dominante y su alelo recesivo. ¿Cuáles fueron las 2 leyes que nuestro amigo Gregorio Mendel encuentra tras estas investigaciones con Pisum sativum? La primera ley es llamada la ley de la uniformidad. Es la ley de la uniformidad. ¿Qué dice la ley de la uniformidad? Dice que si cruzamos 2 líneas puras, cuando decimos líneas puras, ya sabes que nos estamos refiriendo a homocigotos, bien homocigotos dominantes o bien también homocigotos recesivos. Si cruzamos 2 líneas puras que poseen variación de un mismo carácter, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a cruzar 2 líneas puras que difieren en ese carácter. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de el carácter de la forma de la semilla. Ya sabes que en su forma dominante, la superficie de la semilla es lisa y en su forma recesiva más bien es rugosa. Como decimos que son líneas puras que tienen variación en un mismo carácter, vamos a tener un parental que es homocigoto dominante, o sea, con la superficie lisa, y el otro parental será homocigoto recesivo, es decir, con la superficie rugosa. Eso quiere decir esa primera parte de esta primera ley. Si cruzamos a esos 2 parentales, dice que en la primera generación, o sea, en los hijos de ese cruce, lo que se llama la F1, vamos a obtener descendientes que muestren solamente la variación dominante. O sea, toditos en esta F1 tendrán el fenotipo dominante, que será la forma lisa de la semilla. Si esas semillas que hemos obtenido de esta F1 son cultivadas hasta plantas adultas, se pueden autofecundar entre ellas para generar una F2, una siguiente generación. ¿Y qué vamos a observar en esta siguiente generación? Dice nuestro amigo Mendel que la variación dominante se presentará en una proporción de 3:1 con respecto al recesivo. Esto hablando fenotípicamente, ¿no? Porque recuerda que lo que tú puedes ver es el fenotipo. ¿Qué vamos a ver entonces aquí? Si yo someto autofecundación a estas plantitas que he obtenido de la F1 y obtengo una F2, voy a obtener una población constituida por un 75% de individuos que tienen el fenotipo dominante, la forma lisa, y un 25% de ellos más bien mostrará el fenotipo recesivo, la forma rugosa de la semilla. ¿Cómo se explica esto? Cuando estos parentales que teníamos al inicio se cruzan para obtener el F1, estos previamente están formando gametos. Recuerda que en la meiosis los alelos se van a separar. Si este era homocigoto dominante, tras la meiosis, ¿no?, un alelo se irá para un gameto y el otro alelo se irá para otro gameto. Si esta era la planta que va a aportar la parte femenina, generaremos eh, y no debería decir polen.
Aquí no debería decir polen. Tendremos dos gametos femeninos. Acá debería decir óvulo. Deberíamos tener dos gametos, cada uno con un alelo dominante. Si esta plantita de acá más bien va a aportar la parte masculina, también por meiosis, los alelos se separarán y un alelo irá para un gameto y el otro alelo irá para el otro gameto. ¿No? En este caso también aquí sería polen, porque esta es la parte masculina. Entonces, se generarán en la F1 heterocigotos. Estos heterocigotos o híbridos, como te digo, serán sometidos a autofecundación y estos heterocigotos también generarán gametos. Por la parte femenina, generarán gametos, algunos que portan el alelo dominante y algunos otros que portan el alelo recesivo. En la parte masculina también habrán gametos que portan el alelo dominante y otros que portan el alelo recesivo. Vamos a utilizar esta herramienta que se llama el cuadro de Punnett para observar qué genotipos van a presentar los descendientes. Por ejemplo, aquí, tras la fecundación con gametos que porten los alelos dominantes, se formarán solamente homocigotos dominantes en esta fracción del 25%. Por aquí, tras la fecundación de un gameto con el alelo recesivo y uno con el alelo dominante, se formará un heterocigoto. Por aquí también. Y finalmente, en esta última fracción que nos falta, tras la fecundación por un gameto que porta el alelo recesivo con otro que también porta el alelo recesivo, se formará un homocigoto recesivo. Entonces, fenotípicamente, quienes tendrán el fenotipo dominante solamente serán los homocigotos dominantes y los heterocigotos. Y quienes tendrán el fenotipo recesivo solamente serán los homocigotos recesivos, que es la única manera en la que el alelo recesivo se puede expresar. En un heterocigoto no se puede, porque el alelo dominante lo solapa y solamente él se expresa. Por eso decimos que aquí en la F2 la proporción fenotípica es de 3 a 1. El 75% expresa el fenotipo dominante y el 25% expresa el fenotipo recesivo. Más bien, genotípicamente tenemos 1, 2, 1, ¿no? Porque un 25% es homocigoto dominante, un 50% es heterocigoto y el último 25% es homocigoto recesivo. Algo de lo que nos podemos dar cuenta aquí es que aquí se exhibe lo que se llama la dominancia completa. ¿Qué es la dominancia completa? Es la característica que tienen los alelos dominantes de expresarse si están en dos copias o en una sola. Por ejemplo, en un homocigoto dominante están en dos copias. ¿Qué observaremos fenotípicamente allí? Fenotipo dominante. Y si están solamente en una copia, eso será en un heterocigoto. Allí solamente hay una copia del alelo dominante. Igualmente también bastará esa única copia del alelo dominante para que se exprese el fenotipo dominante. A eso le llamamos dominancia completa. Bien, eso será lo que observamos en la primera ley. Entonces, del cruce de dos líneas puras, obtendremos una F1 que exhibirá en su totalidad el fenotipo dominante. Y tras la autofecundación, en la F2 obtendremos una descendencia que fenotípicamente expresa el fenotipo dominante en una proporción de 3 a 1, que es la que expresa más bien el fenotipo recesivo. Para la segunda ley, llamada la ley de la segregación independiente,
Dice que al cruzar dos individuos que difieren en dos o más caracteres, estos se transmiten como si estuvieran aislados unos de otros, de tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles. Por ejemplo, en este caso, este gráfico está un poco confuso, ¿ya? Así que vamos a usar este que tengo por acá mejor. Este de acá. Es lo mismo. Si cruzamos dos individuos con variación en dos o más caracteres, estos se transmiten independientemente el uno del otro. En la segunda generación, los genes alelos se recombinan en todas las formas posibles. Dice que vamos a cruzar dos individuos con variación en dos o más caracteres. Para este caso vamos a usar solamente dos caracteres, que son el color de la semilla y la forma de la semilla. Para este primer parental tendremos homocigosis para ambos caracteres. Es homocigoto para el color amarillo y es homocigoto para la forma lisa. Por aquí tendremos más bien la otra variación. Es homocigoto para el color verde y es homocigoto para la forma rugosa. Estos parentales van a formar gametos también. Y para cada carácter, en cada gameto, hay uno de esos alelos. ¿Cómo es que formamos estos gametos? A partir de estos parentales. En este caso, como es homocigoto, todos los gametos son igualitos. Pero básicamente lo que tienes que seguir para formar a los gametos, cuando se trata así de dos caracteres, es seguir esta regla de primero separar, ¿no? Tenemos ahí los dos caracteres y juntar el primer alelo del primer carácter con el primer alelo del segundo carácter. Ahí saldría esto. El primer alelo del primer carácter con el segundo alelo del segundo carácter. Ahí saldría esto. El segundo alelo del primer carácter con el primer alelo del segundo carácter. Ahí saldría esto. Y el segundo alelo del primer carácter con el segundo alelo del segundo carácter. Y allí saldría esto. Como te digo, como son homocigotos, todos salen igualitos. Y lo mismo va a pasar acá. Toditos también salen igualitos. Nuevamente usamos nuestra herramienta, este cuadro de Punnett. Ponemos por aquí a los gametos masculinos y por aquí a los gametos femeninos. ¿Y qué va a pasar? Los descendientes que se generan, esta F1, toditos, van a ser dihíbridos, ¿no? Porque son heterocigotos o híbridos para esas dos características. Es decir, para cada característica, tanto para el color como para la forma, solamente se expresará el fenotipo dominante. O sea que el 100% en este caso saldrá con el color amarillo, que es dominante, y la forma lisa, que también es dominante. Pero ahora, como te digo, yo también voy a agarrar a una de estas semillitas y las voy a cultivar hasta que sea adulta. Y la voy a someter a autofecundación. En este caso voy a tener una parte femenina de la flor y una parte masculina. Cada una de ellas va a formar gametos. En este caso son dihíbridos, ¿verdad? Y ahora sí se puede ver la diferencia, ¿no? Aplicando esta misma regla que te mencioné hace un momento, formamos estos cuatro tipos de gametos, ¿no? Que ahora sí son diferentes porque el individuo es un dihíbrido, ¿no? Por acá, en este caso también sale lo mismo, porque él también es un dihíbrido, ¿no? Tiene el mismo genotipo. Agarramos nuestro cuadro de Punnett y colocamos en esta primera columna a los gametos masculinos y por aquí colocamos a los gametos femeninos. ¿En qué va a pasar? Pues si analizamos el genotipo, hay diferentes combinaciones de alelos. Pero si analizamos solamente el fenotipo, vamos a tener una proporción de 9, 3, 3, 1. Por ejemplo, aquí las 9 fracciones que están señaladas con color verde oscuro, para cada característica tienen la forma dominante. Es decir, tienen el color amarillo y la forma lisa, ¿no? Por ejemplo, aquí
Este alelo da el color amarillo y este da la forma lisa, ¿no? Lo mismo con este de acá, por ejemplo, también, ¿no? Color amarillo, forma lisa. Tres fracciones tendrán el alelo dominante para la primera característica y el alelo recesivo para la segunda. Son los que están aquí de color celeste, ¿no? Por ejemplo, aquí este será color amarillo. Y aquí, como hay homocigoto, homocigosis para el alelo recesivo, aquí sí habrá forma rugosa de la semilla. Lo mismo acá y lo mismo acá también. Tres fracciones, entonces, tendrían semillas amarillas y rugosas. Otras tres fracciones tienen el alelo recesivo para el primer carácter y el alelo dominante para el segundo carácter. Son los que están aquí de color amarillo. Para el primer carácter tienen homocigosis recesiva, o sea, color verde de la semilla. Y para el segundo carácter, ¿no?, al menos hay dos o una copia del alelo dominante, por lo cual tendrán la forma lisa de la semilla. Tres fracciones tendrán semilla verde y forma lisa. Y una sola fracción tendrá tanto el alelo recesivo para el color, el primer carácter, y también la forma recesiva para el segundo carácter, ¿no?, como se puede ver en esta única fracción de acá, ¿no?, donde se es homocigoto recesivo para las dos características, es decir, tendrán el color verde y la forma rugosa. Se cumpliría entonces de esta manera para esta segunda ley en la F2 la proporción de 9-3-3-1. Eso es lo que sucede entonces para esta segunda ley. Como hemos visto aquí, en esta segunda generación, los alelos, ¿no?, han recombinado en todas las formas posibles. Justamente aquí tenemos esas proporciones, ¿no?, esas combinaciones. No te van a preguntar por estas combinaciones, porque como son numerosas y no te va a alcanzar tiempo quizás para responder alguna pregunta, más que nada te van a preguntar por la proporción fenotípica. La genotípica, quizás no. Céntrate solamente en esa proporción fenotípica, ¿no?, que ya te mencioné hace un momentito. Y esas serían las dos leyes que nuestro amigo Gregorio Mendel descubrió tras sus trabajos con Pisum sativum. Ahora, hablando dentro de lo que es todavía genética mendeliana, podemos hablar de una herramienta que se utiliza para determinar el genotipo de un individuo. Porque, por ejemplo, para este caso de acá, si sabemos que para el pelaje de un cuy, por ejemplo, el color negro del pelaje está determinado por un alelo dominante, ¿no?, señalado ahí con letra mayúscula. Si yo veo un cuy de color negro, yo no puedo saber si ese cuy es homocigoto dominante o es homocigoto, perdón, o es heterocigoto, ¿no? Ambos genotipos dan lugar al fenotipo de color negro, tanto el homocigoto dominante como el heterocigoto. ¿Cómo yo puedo descubrir si es homocigoto dominante o es heterocigoto? Para eso voy a utilizar esta herramienta que, como te digo, se llama el cruce de prueba. ¿Y qué dicta el cruce de prueba? Dice que tú tienes que cruzar al individuo sobre el cual tienes duda con otro individuo que sea homocigoto recesivo para esa misma característica. Es decir, si yo tengo dudas sobre mi cuisito de color negro y sé que el color negro es dominante, debería cruzarla con una cuisita que tiene el pelaje blanco, porque el pelaje blanco más bien es el fenotipo recesivo para esa característica. Por lo tanto, esta cuisita sí puedo estar seguro de que es homocigota recesiva, porque es la única combinación de alelos que dará lugar a un pelaje de color blanco. Entonces, si se diese el primer caso de que el cuisito de color negro que tengo es homocigoto dominante, todos sus espermatozoides, cada uno de ellos, portará siempre un alelo dominante.
¿no? Porque es homocigoto dominante y siempre formará espermatozoides que portan alelo dominante. La cuicita, como es homocigota recesiva, siempre formará óvulos que tengan el alelo recesivo. O sea que en la F1, la única combinación que encontraremos serán heterocigotos. Y por lo tanto, toditos, el 100% sin excepción, serán de color de pelaje negro. Pero ¿qué pasa si fuese el segundo caso? Si mi cuy no es homocigoto, no es puro, es más bien un híbrido, un heterocigoto. Esta vez formará dos tipos de espermatozoides. Algunos, la mitad, portarán el alelo dominante y la otra mitad portará más bien el alelo recesivo. Nuestra cuisita de pelaje blanco siempre formará óvulos con los alelos recesivos. ¿Y qué pasará ahora tras la fecundación? Pues que los cuyes que se generan tras la fecundación con el espermatozoide que porta el alelo dominante y el óvulo con el alelo recesivo serán heterocigotos. Y por ser heterocigotos, pues tendrán el color de pelaje negro. Pero más bien los cuisitos que se generen por la fecundación con el espermatozoide que porta el alelo recesivo y el óvulo que también porta el alelo recesivo, formarán cuyes que son homocigotos recesivos. Por lo tanto, tendrán el color de pelaje blanco. ¿No? Lo mismo por acá también. Es decir, que aquí en esta descendencia, la mitad me saldrá con el pelaje de color negro y la otra mitad me saldrá con el pelaje de color blanco. Observando la descendencia, yo me daré cuenta de si mi cuy es heterocigoto o es homocigoto dominante. Observando la descendencia. Por eso se le llama cruce de prueba. Y la regla dice, pues, que la tienes que cruzar con otro progenitor que sea homocigoto recesivo, ¿no? Por ejemplo, esta cuisita de color blanco, homocigota recesivo. Bien. Eh, Aquí está lo mismo que te conté. Ya habíamos hablado de dominancia completa. Ya te dije que dominancia completa es la característica mediante la cual un alelo dominante se puede expresar si está presente en una copia o dos. Por ejemplo, el alelo que da lugar a una pigmentación normal de la piel o del pelo es un alelo dominante. Y más bien, el alelo que da lugar a una ausencia de pigmentación, como la podemos ver con este amiguito que está aquí abajo, lo que se llama albinismo, esa característica más bien está dada por un alelo recesivo. O sea que, teniendo en cuenta el concepto de dominancia completa, un homocigoto dominante, ¿no? Como tiene dos copias del alelo dominante, tendrá fenotipo dominante, pigmentación normal. Un heterocigoto, como tiene una copia del alelo dominante, tendrá fenotipo dominante también, tendrá pigmentación normal. La única opción en la que el fenotipo recesivo se expresa es en los homocigotos recesivos. Ellos serán los albinos, ¿no? Este amiguito que tenemos acá será un albino. Otro ejemplo de dominancia completa es lo que está determinando el factor RH. El factor RH está determinando dos grupos sanguíneos, ¿no? Los que son RH positivo y los que son RH negativos. ¿Cómo se puede ser de uno o de otro tipo de sangre? Pues el alelo dominante para este factor RH implica que se forme una proteína en la membrana de los glóbulos rojos. Eso es lo que se llama
el factor RH. Más bien, el alelo recesivo implica que haya una ausencia de esa proteína en la membrana del eritrocito. O sea que nuevamente, teniendo en cuenta el concepto de dominancia completa, si una persona tiene los dos alelos dominantes, tendrá la proteína en sus eritrocitos y será RH positivo. Si más bien es heterocigoto, tiene una copia del alelo dominante, así que también será RH positivo. Si más bien tiene los dos alelos recesivos, pues allí sí no habrá forma, será RH negativo. Aquí estamos viendo nuevamente, ¿no? Que ya sea con dos copias o una sola, el alelo dominante se expresa. Esto tiene cierta relevancia cuando hablamos de progenitores que presentan diferente genotipo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una señorita, la mamá, que es RH negativo. O sea que su genotipo sería homocigoto recesivo. Pero ¿qué pasa si esta señorita se casó con un varón que era más bien RH positivo, homocigoto dominante? Tras la fecundación se formará un bebito, ¿no? Que portará el alelo dominante de papá y el alelo recesivo de mamá. Es decir, este bebito será heterocigoto, ¿no? Pero nuevamente por dominancia completa, este alelo dominante es el que se va a expresar y es por eso que este bebito será RH positivo. Pero el sistema inmune de la mamá nunca ha conocido ese factor RH. Nunca ha conocido ese factor RH. Para el sistema inmune de la mamá, los glóbulos rojos de ese bebito son algo extraño, porque nunca han conocido a esa proteína RH. Los glóbulos rojos de este primer bebé, al presentar a ese factor RH, van a sensibilizar al sistema inmune de esta mamá y van a causar que empiece a formar anticuerpos que no afectan a este primer bebito, porque esa formación es un proceso un poco lento. Este primer bebito puede nacer sin problemas, pero una vez que nace, ya el sistema inmune de la mamá está sensibilizado y ya empieza a producir esos anticuerpos anti-RH, ¿no? Porque recuerda que lo reconoce como algo extraño. No es algo que esté presente dentro de la mamá. O sea que si esta señorita se vuelve a embarazar y nuevamente tiene un bebito que sea RH positivo, esos anticuerpos ya están listos allí, ya están preparados. Pueden ingresar a través del cordón umbilical y atacar a los glóbulos rojos del bebé y destruirlos, porque para ellos es algo extraño. Y tú sabes que el sistema inmune siempre va a atacar lo que sea extraño dentro de tu cuerpo. Ese bebito puede morir porque están destruyendo sus glóbulos rojos. Afortunadamente, en la actualidad hay ciertos tratamientos que, cuando suceden estos casos, de que una mamá RH negativa con un papá RH positivo generan un bebito de RH positivo, hay tratamientos que ayudan pues a detener ese ataque sobre los eritrocitos del bebé. Entonces, al primer bebé no le pasa nada, pero ya deja sensibilizado al sistema inmune para que produzca anticuerpos anti-RH, que ya estarán listos para atacar los glóbulos rojos del segundo bebito que viene posteriormente. ¿No? Ese cuadro de destrucción de los glóbulos rojos en este segundo bebé es lo que se llama la eritroblastosis fetal. Ahora, ahora que ya conocemos esto, ya hemos hablado de casos de dominancia completa, ya hemos hablado de las leyes mendelianas, ya hemos abordado todo lo que corresponde a las leyes de Mendel. Hasta acá alcanzan a explicar las leyes de Mendel. Más acá, ya no. Las leyes que hemos conocido ya no nos permiten explicar los mecanismos de la herencia.
Por ejemplo, este caso de que tenemos acá, dominancia incompleta. La dominancia incompleta dice que en los híbridos que provienen del cruce de dos líneas puras, esos híbridos no van a expresar ni el fenotipo de un progenitor ni el fenotipo del otro progenitor, sino que más bien van a expresar un fenotipo intermedio. Por ejemplo, en este caso, mira, estamos cruzando un parental que es homocigoto para el color rojo de la flor con otro parental que es homocigoto para el color blanco de la flor, ¿no? Cuando crucemos estos dos progenitores, lo que obtendremos serán híbridos, ¿no? Que serán así. Portarán un alelo de color rojo y un alelo de color blanco. Pero no expresarán ni totalmente el color rojo ni totalmente el color blanco, sino más bien un color intermedio, que en este caso es rosado. ¿No? Como en esta primera generación, en esta F1, todos salen heterocigotos, toditos, tendrán el color rosado. Ahora, si yo hago una autofecundación entre los individuos de esta F1 para obtener una segunda generación o F2, voy a obtener también genotípicamente, ¿no? Homocigotos para el color rojo, un 25%. Homocigotos para el color blanco, un 25%. Heterocigotos, un 25%. Estos que son homocigotos para el color rojo, efectivamente tendrán el color rojo de la flor. Estos que son homocigotos para el color blanco, efectivamente también tendrán el color blanco de la flor. Pero estos que son heterocigotos, nuevamente no expresarán ni el color rojo ni el color blanco totalmente, sino un fenotipo intermedio. O sea, aquí el 50% te sale de color rosado. Esto no se puede explicar con las leyes de Mendel, ¿no? Porque ¿qué pasaba cuando nosotros cruzábamos dos líneas puras? En la F1, toditas expresaban el fenotipo dominante, y aquí no está pasando eso. Toditas están expresando un fenotipo intermedio, que en este caso es el color rosado. Y en la F2, según la ley de Mendel, según la primera ley de Mendel, un 75% debería expresar el fenotipo dominante y un 25% debería expresar el fenotipo recesivo. Pero aquí no sucede eso, ¿no? Hay un 25% con el color rojo, un 25% con el otro alelo y un 50% con un fenotipo intermedio. No se puede explicar con las leyes de Mendel. Si Mendel hubiera usado estas plantitas, no hubiera podido descubrir sus leyes mendelianas. Un ejemplo de dominancia completa, una plantita que siempre te van a poner en estos problemas de dominancia incompleta, es Mirabilis jalapa, que vulgarmente se conoce como Don Diego. Si Mendel, como te digo, hubiera investigado con esta planta, no hubiera podido descubrir las leyes que acabamos de describir. Y tendrías un tema menos que aprender para el examen de admisión. Pero no, sí investigó con las arvejitas. Antes de pasar al siguiente punto, tenemos que hablar de lo que es la codominancia. Una codominancia sucede cuando en un híbrido, en un heterocigoto, el fenotipo muestra ambos alelos. Ambos alelos se expresan. ¿A qué me refiero con esto? Esto primero lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver acá, porque acá se nota mejor, mira. En begonias, por ejemplo, mira, si cruzamos una línea pura para el color rojo y una línea pura para el color blanco, ¿no? Obtenemos heterocigotos en la F1. Pero como te digo, estos heterocigotos van a expresar ambos alelos a la par. ¿Qué estás viendo en los pétalos? Tienen regiones de color blanco y tienen regiones de color rojo. Ambos alelos se expresan a la par, solamente que en regiones diferentes. Eso es la codominancia. Aquí no hay un fenotipo intermedio.
sino que ambos alelos se expresan a la par y en regiones diferentes. Ahora, nuevamente, si yo hago autofecundación y obtengo una F2, ¿no? Obtendré también homocigotos para el color rojo, homocigotos para el color blanco, y obtendré heterocigotos. Los que son homocigotos para el color rojo, efectivamente tienen el color rojo. Los que son homocigotos para el color blanco, efectivamente son de color blanco. Pero nuevamente los que son heterocigotos también manifestarán regiones con un alelo y también regiones con el otro alelo. Ambos alelos se expresan a la par. Y aquí podemos volver ahora con esto, porque hay otro grupo sanguíneo que se llama el grupo MN. Este grupo MN está determinado por un gen que también tiene dos alelos, el alelo M y el alelo N. Una persona que pertenece al grupo M es porque es homocigoto para el alelo M. Quiere decir que en sus eritrocitos solamente se expresará esa proteína M, que está allí simbolizada de color azul. Una persona que pertenece al grupo N será homocigota para el alelo N. Quiere decir que en la membrana de sus eritrocitos solamente se expresará la forma N de esa misma proteína. Está aquí simbolizada de color verde. Y más bien en una persona heterocigota que tiene un alelo M y un alelo N, pertenece al grupo MN. Esa persona heterocigota va a exhibir codominancia y algunas partes de la membrana del eritrocito tendrán la forma N de la proteína y otras regiones de la membrana tendrán la forma M de esa misma proteína. Esto también es un ejemplo de codominancia. El grupo MN. Ahora, hasta ahora hemos visto que pueden existir dos alelos para un gen, ¿no? Uno es dominante y el otro es recesivo. Pero eso es lo que dice la genética mendeliana, la genética clásica. Si obviamos esas leyes mendelianas, podemos encontrar que en realidad puede existir más de dos alelos para un gen. ¿No? Por ejemplo, para el color de los ojos, ¿no? No solamente hay color de ojos marrones y color de ojos azules, ¿no? Sino también hay ojos verdes, hay ojos que pueden tener una tonalidad media rojiza inclusive. Hay varios alelos para un mismo gen. Y a eso le llamamos alelos múltiples, cuando existen más de dos alelos para un gen determinado. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es el sistema ABO, ¿no? Que es otro grupo sanguíneo, ¿no? Ya hemos visto con este, estaríamos viendo tres ya, ¿no? Porque tenemos aquí a los del MN y anteriormente ya hemos visto también al factor RH. El tercero que deberías tener en cuenta es el sistema ABO. Según el sistema ABO, pueden existir cuatro tipos de sangre en los seres humanos: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Este sistema ABO está determinado por un gen que puede tener tres alelos. Puede tener el alelo A, puede tener el alelo B o puede tener el alelo nulo. Como ves, hay tres tipos de alelos para ese mismo gen. Algo que te debes dar cuenta aquí también, y que me había olvidado de mencionarte hace un momento, es que cuando hablamos de casos de herencia no mendeliana, como la codominancia y la dominancia incompleta, no usamos las típicas letras mayúscula y minúscula simplemente, ¿no? Sino que usamos exponentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, el alelo se simboliza como exponente.
Aquí puedes poner cualquier letra, pero el alelo lo pones como exponente para diferenciarlo de los casos de herencia mendeliana, ¿no? Porque estos son casos de herencia no mendeliana, que no pueden ser explicados con las leyes de Mendel. ¿No? ¿Qué pasaría si a Mendel le hubiera salido esto? Le hubiera dado un dolor de cabeza, ¿no? Porque eso no hubiera estado de acuerdo con las leyes que él estaba tratando de descubrir. Entonces, en este caso, ¿no? También el alelo A está ahí como exponente y el alelo B también está como exponente. El alelo A da lugar a una proteína A. El alelo B da lugar a una proteína B. Y el alelo nulo no da lugar a ninguna proteína. Algo que debes tener en cuenta aquí también es que el alelo A y el alelo B son codominantes, pero ambos son dominantes sobre el alelo nulo. O sea, el alelo A es dominante sobre el alelo nulo y el alelo B también es dominante sobre el alelo nulo. Una persona que pertenece al grupo A quiere decir que en sus eritrocitos tiene a la proteína A. Eso será porque es homocigoto para el alelo A, o puede ser heterocigoto también. Puede ser que tenga un alelo A y el otro sea un alelo nulo. Como ya te dije, el alelo A es dominante sobre el alelo nulo. Así que se expresará el alelo A. Y eso se expresará en la proteína A, que se puede ver en los eritrocitos. Las personas que pertenecen al grupo B, en la membrana de sus eritrocitos, presentan a la proteína B. Y eso será porque pueden ser homocigotos para el alelo B, o pueden ser heterocigotos también. Puede ser que tengan un alelo B y el otro sea un alelo nulo. De igual manera se expresará el alelo B y eso dará lugar a la formación de la proteína B. Las personas que pertenecen al grupo AB presentan ambas proteínas en la membrana de sus eritrocitos, la proteína A y la proteína B. ¿Por qué? Porque son heterocigotos. Y recuerda que te dije que el alelo A y el alelo B son codominantes. Ambos se expresan en la membrana de los eritrocitos. Las personas que pertenecen al grupo O tienen los dos alelos nulos. Recuerda que el alelo nulo no da lugar a ninguna proteína. Así que la membrana de estos eritrocitos no tiene ni la proteína A, ni la proteína B. Ahora, esto tiene implicancias para el sistema inmune, porque, por ejemplo, las personas que pertenecen al grupo A, su sistema inmune nunca ha conocido a esta proteína B. Si yo le inyecto sangre del grupo B a esta persona del grupo A, la proteína B de esos eritrocitos va a ser reconocida como extraña y se formarán anticuerpos contra esa proteína B, ¿no? Porque nunca ha sido vista en el cuerpo de esta persona que pertenece al grupo A, así que va a ser reconocida como algo extraño. Algo parecido sucede con las personas del grupo B. Las personas que pertenecen al grupo B tienen un sistema inmune que nunca ha visto a un eritrocito que tenga la proteína A. Así que si yo le inoculo sangre del grupo a una persona del grupo B, el sistema inmune de la persona del grupo B va a producir anticuerpos anti-A, antiproteína A. La persona que pertenece al grupo AB sí no tiene problemas porque su sistema inmune conoce tanto a la proteína A como a la proteína B. Así que no hay ningún problema. Yo le puedo inyectar a ella sangre del grupo A o sangre del grupo B y no va a pasar nada porque ambos tipos de sangre son reconocidos como normales dentro de su cuerpo. Se las reconoce como normales. La que tiene problemas para ambas proteínas son las personas del grupo O, porque su sistema inmune no conoce ni a la proteína A ni a la proteína B. Así que si reciben sangre del grupo A,
hay problemas, porque el sistema inmune va a producir anticuerpos contra esa proteína A. Si reciben sangre del tipo B, también hay problemas, porque también va a ser reconocida como extraña y se van a producir anticuerpos antiproteína B. Es por eso, pues, que tiene implicancias en las transfusiones sanguíneas. Seguramente has escuchado hablar de los donadores universales y de los receptores universales. Quien se señala como donador universal es al grupo O. Si perteneces al grupo O, eres el donador, el donador universal. ¿Por qué? Porque como sus eritrocitos, las personas que pertenecen al grupo O, sus eritrocitos no tienen ninguna proteína, no tienen ni la proteína A ni la proteína B. O sea, si yo le inyecto sangre del grupo O a una persona del grupo AB, como no tiene ninguna proteína, no va a desatar ninguna alarma. Si yo le inoculo sangre del grupo O a una persona del grupo B, tampoco, ¿no? Como no tiene ninguna proteína, no va a desatar ninguna alarma. Si le inoculo a una persona del grupo A, tampoco, ¿no? Porque como no hay ninguna proteína, tampoco va a desatar ninguna alarma. El grupo O es el donador universal. Y el receptor universal serán los que pertenecen al grupo AB. ¿Por qué? Porque como ya te dije, dentro de las personas que pertenecen al grupo AB ya conoce su sistema inmune tanto a la proteína A como a la proteína B. Es decir, pueden recibir sangre del grupo A y no pasa nada. Pueden recibir sangre del grupo B, tampoco pasa nada. Y ya sabes que perfectamente pueden recibir sangre del grupo O y tampoco pasará nada. Entonces las personas no pueden recibir sangre de cualquier tipo. Hay que tener en cuenta esos tipos sanguíneos. Y por aquí tenemos el caso de, por ejemplo, cuando existen cuatro alelos para un mismo gen. En este caso es el gen del color del pelo. Y tenemos cuatro alelos. El alelo C, que da lugar a color negro. El alelo C a la H, que da lugar al color chinchilla. El alelo C a la H, que da lugar al color Himalaya. Y el alelo simplemente C minúscula, que da lugar a un color albino, ¿no? Una ausencia de pigmentación. Los alelos pueden ser dominantes sobre otros, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo decir que el negro es dominante sobre chinchilla, sobre Himalaya, sobre albino. El chinchilla será recesivo frente al negro, pero será dominante frente al Himalaya y el albino. El Himalaya será recesivo frente al chinchilla y será recesivo también frente al negro, pero será dominante frente al albino. Y el albino será recesivo frente a los otros tres. No, no será dominante sobre ninguno, ¿no? Es el recesivo ante los otros caracteres. Por ejemplo, si tuviéramos por aquí, a ver, un conejito con este genotipo. Tiene un alelo chinchilla y tiene un alelo albino. Tendrá color chinchilla porque el alelo chinchilla es dominante sobre el alelo albino. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, acá también un alelo de color negro con un alelo de color Himalaya. En este heterocigoto tendría yo un conejo de pelaje negro, ¿no? Porque ya sabes que este alelo es dominante sobre los otros, así que será dominante sobre este alelo Himalaya. Esto también sería entonces un ejemplo de alelos múltiples. Lo mismo que teníamos por acá, ¿no? Ya te conté sobre el sistema ABO, sobre el sistema RH, sobre el sistema MN.
Por aquí tenemos también otro ejemplo de codominancia con estas gallinitas. Aquí hay un gallito que tiene el color blanco, es homocigoto, es puro para el color blanco. Y por aquí hay una gallinita que es pura, es homocigota, para el color negro. Si cruzamos a estos dos, obtenemos a una F1 que es heterocigota. Tiene un alelo de color blanco y tiene un alelo de color negro. Pero no se expresa ni el uno ni el otro. Se expresan ambos en diferentes regiones de la pluma, ¿no? Y por eso salen estas gallinitas moteadas, ¿no? Que tienen plumas con regiones de color negro y con regiones de color blanco, ¿no? Eso era la codominancia. Ya hablamos de esto también, de los alelos múltiples, ¿no? Los grupos sanguíneos con el sistema ABO. Ya hablamos de esto también, el factor RH. Este ejemplo de acá es interesante, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a un papá que es heterocigoto. En este caso tenemos aquí, que sería así, por ejemplo, tiene un alelo dominante y tiene un alelo recesivo. En la meiosis, recuerda que se separan. Por aquí estará el alelo dominante y por aquí estará el alelo recesivo. Por aquí lo mismo también. Y acá abajo estamos viendo las posibilidades que se pueden ver en la F1, ¿no? Si este gameto con el alelo dominante fecunda a este gameto con el alelo recesivo, se forma un heterocigoto, ¿no? Que será RH positivo por dominancia completa. Si este gameto con el alelo recesivo fecunda a este gameto femenino con el alelo dominante, también se formará un heterocigoto, que también será RH positivo por dominancia completa. Si este gameto con el alelo dominante fecunda a este gameto con el alelo recesivo, se formará un homocigoto dominante, que será también RH positivo. Y si este gameto con el alelo recesivo fecunda a este gameto también con alelo recesivo, se formará un individuo homocigoto recesivo, ¿no? Que será más bien RH negativo, ¿no? Este será el que sus eritrocitos no presenten la proteína RH. Y por aquí tenemos algunos ejercicios. Vamos a ver entonces qué dicen estos ejercicios antes de entrar a los que nos tiene preparada la separata de esta semana. Dice que, dice la pregunta, ¿es posible que una pareja de jóvenes cuya dama es de grupo sanguíneo A y el varón de grupo sanguíneo B tengan hijos de tipo O? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será posible de que una pareja cuya mamá es del grupo A y el papá es del grupo B puedan tener hijos del grupo O? ¿Será posible o no será posible? Chicos, ¿qué dicen ustedes? Carla dice que sí, es posible. ¿Quién más se anima? Fíjense en lo que les puse por acá. Dice que la mamá pertenece al grupo A y el varón pertenece al grupo B. Ya sabes qué posibilidades hay para el grupo A y qué posibilidades hay para el grupo B. ¿Nadie más? Bueno, por aquí tenemos la solución. La solución será que sí, de verdad, es posible.
Es posible. ¿Por qué? Será posible siempre y cuando los padres sean heterocigotos. Es decir, la mamá pertenece al grupo A, pero es heterocigota. Solo tiene un alelo A y el otro es un alelo nulo. Y el papá sí pertenece al grupo B, pero es heterocigoto también. Solo tiene un alelo B y el otro es un alelo nulo. Si cruzamos, bueno, si, si tienen una descendencia, los gametos que formarán esa descendencia, ¿no? Por parte de la mamá, una mitad portará el alelo A y la otra mitad portará el alelo nulo. En el caso del papá, una mitad de sus gametos portará el alelo B y la otra mitad portará el alelo nulo. Utilizaremos estos gametos en nuestro cuadro de Punnett para formar a los descendientes. ¿Y qué obtendremos? Que una fracción serán heterocigotos. Por codominancia, pertenecerán al grupo AB. Otra fracción son heterocigotos para el alelo A, que está junto a un alelo nulo. Estos, de todas maneras, pertenecen al grupo A. Otra fracción son heterocigotos para el alelo B, que está junto a un alelo nulo. Estos también serán del grupo, bueno, estos serán más bien del grupo B. Y la última fracción heredará los dos alelos nulos. Es decir, ellos sí serán del grupo O. La única posibilidad en la que estos papás engendren hijos con el grupo O es que sean heterocigotos ambos. Sí es posible. Muy bien, Carla. Vamos a la pregunta 2. Dice, tomando en cuenta el sistema sanguíneo ABO, Juan es del tipo A y su esposa posee el fenotipo recesivo. Y tienen una pequeña de 5 años que es del grupo O. Tomando en consideración estos datos, ¿qué probabilidad existe de que tengan un segundo hijo que sea del grupo AB, del grupo O, del grupo A o del grupo B? ¿Qué probabilidad existe de que el segundo hijo sea del grupo AB, sea del grupo O, sea del grupo A, sea del grupo B? Nos están diciendo que Juan es de tipo A y su esposa posee el fenotipo recesivo. Y el tercer dato es que su pequeñita es del grupo O. Yo les pregunto a ustedes, si la pequeñita es del grupo O, ¿Juan será homocigoto o será heterocigoto para el alelo A? ¿Será homocigoto o heterocigoto? Si la pequeñita es del grupo O, Juan es el tipo A, ¿será homocigoto o heterocigoto? Ya que nos están diciendo que su esposa presenta el fenotipo recesivo. ¿Y cuál es el fenotipo recesivo para el sistema ABO? Su esposa será del grupo O, ¿verdad? Será homocigota para el alelo nulo. Si la pequeñita es del grupo O, es decir, también tiene homocigosis para el alelo nulo, ¿Juan será homocigoto para el alelo A o será heterocigoto? ¿Será homocigoto o heterocigoto? ¿Cuál de los dos será el genotipo? Heterocigoto. Será heterocigoto, ¿no? De hecho, ¿no? Porque si la mamá es así, Claro. es homocigota recesiva, y la pequeñita también es homocigota recesiva, la única manera en la que se haya originado esta pequeñita
es porque mamá sí dio un alelo, uno de esos alelos recesivos, y el otro debió provenir de papá. Así que aquí debería haber un alelo nulo. No, porque este de acá ya está determinando que Juan sea del grupo A, y eso ya lo sabemos. Pero no sabemos si en el otro lugar, en la segunda posición, hay un alelo dominante, el A, o el alelo nulo, ¿no? No, la respuesta es que sí, es heterocigoto, entonces. Bien, entonces, vamos a por acá. Bien dice acá, ¿no? Juan es el grupo A. Podría ser homocigoto para el alelo A, o podría ser heterocigoto. Dice que su esposa es recesiva, ¿no? O sea, el grupo O, así que debe tener homocigosis para el alelo nulo. La hija es O, también debería tener los dos alelos nulos, ¿no? Y con eso ya deducimos, pues, que Juan es heterocigoto, definitivamente. Entonces aquí tenemos a Juan y aquí está su esposa. Los gametos que puede formar Juan, ¿no? Una mitad de sus gametos portará el alelo A y la otra mitad portará el alelo nulo. Su esposa, como es homocigota para el alelo nulo, siempre formará gametos con el alelo nulo. Usamos nuestro cuadro de Punnett para obtener a los descendientes. ¿Y qué vamos a obtener? Que la mitad es heterocigota para el alelo A y será del grupo A. Y la otra mitad es homocigota para el alelo nulo y pertenecerá al grupo O. O sea que en la descendencia o bien solamente salen de grupo A o bien solamente salen de grupo O. Hay un 50% de probabilidad para ambos, ¿no? Por eso aquí para el grupo O vamos a poner 50% y para el grupo A pondremos también 50%. De ninguna manera se podrían originar descendientes que pertenezcan al grupo AB o que pertenezcan al grupo B, ¿no? Por eso allí vamos a poner cerito. Bien, muy bien. Y por acá tenemos algunos ejemplos que nos ayudan a recordar ciertas definiciones. Ya hemos visto que en genética utilizamos bastante los símbolos. Y estamos viendo acá, pues, qué podrían estar simbolizando cada una de estas alternativas. Por ejemplo, aquí, que tenemos solamente un alelo entre las comas. Recuerda que los que tienen solamente un alelo son los gametos, ¿no? Por eso, esta alternativa A bien podría estar simbolizando a un alelo solamente o a un gameto, ¿no? Porque recuerda que, por ejemplo, en un espermatozoide solamente habrá un alelo, ¿no? La mitad. En un organismo completo como tú, como yo, por ejemplo, allí sí hay un par, ¿no? Uno en cada cromosoma homólogo. Aquí, en la B, tenemos alelos también, ¿no? Porque son uno solo nada más entre cada coma, pero están simbolizados con letra mayúscula, así que son alelos dominantes. También podrían estar simbolizando gametos, ¿no? Porque los gametos también podrían estar portando esos alelos dominantes. Por aquí tendríamos también a un gameto, pero que porta un alelo para diferentes caracteres. Para el carácter A, para el carácter B, para el carácter D, para el carácter C, para el G, para el J y para el L. Para cada carácter tiene una copia del alelo, una sola, por eso podría ser un gameto. Entonces ahí hay 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Por aquí ya no tenemos solamente un alelo para cada carácter, tenemos dos, ¿no? Aquí están los dos dominantes, aquí es heterocigoto, aquí es homocigoto recesivo,
homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto, heterocigoto nuevamente. Para 7 caracteres. Esto sí sería la constitución, ¿no? La combinación de alelos que podríamos encontrar en un individuo que se genera a partir de esta célula primordial que se genera tras la fecundación llamada cigoto. Por aquí en la E tenemos parejitas de alelos y son del mismo tipo y están simbolizados con letra mayúscula. Son símbolos de homocigotos dominantes. Por aquí no solamente tenemos, por ejemplo, homocigotos dominantes, tenemos homocigoto recesivo, aquí también hay homocigoto recesivo, aquí heterocigoto, ¿no? Recuerda que esos términos, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto, son genotipos, ¿no? Eran 3 tipos de genotipos los que podíamos tener. Por aquí tenemos parejitas también, pero con alelos diferentes. Hay un alelo dominante y un alelo recesivo en cada uno de ellos. Sería lo que encontramos en un heterocigoto, ¿no? Que portan un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿no? Son llamados también híbridos y un concepto que vamos a conocer más a fondo la próxima semana cuando hablemos de genética del sexo será el de portadores. ¿Por qué se le llama portadores? Porque este alelo recesivo que portan estos individuos no se expresa en ellos porque está el alelo dominante, pero ese alelo recesivo puede ser heredado a la descendencia. Y en la descendencia quizás sí se puede expresar. Por ahora, en este individuo, solamente está siendo portado, pero no se expresa. Por eso esos individuos les llamamos portadores, ¿no? Pero generalmente se les conoce solamente como heterocigotos o híbridos. Acá en la H tenemos cabello rubio, piel blanca, nariz aguileña. Son características que tú puedes observar, ¿no? Y las características observables constituían lo que es el fenotipo. Por aquí tenemos un juego de alelos para 4 caracteres. El carácter A, el carácter B, el carácter C y el carácter D. Y para cada uno de ellos hay heterocigosis. Por eso podríamos decir que este es un tetrahíbrido. Tetra porque son 4 caracteres, híbrido porque hay heterocigosis para cada carácter. Este de acá es simplemente un híbrido porque solamente hay un carácter, ¿no? También se le llama heterocigoto, también se le llama portador. Y este último de acá, como son 2 caracteres, y para cada carácter es heterocigoto, le vamos a llamar dihíbrido. Son términos que venimos usando en los problemitas de genética. Bien, entonces vamos a empezar a resolver algunas de las preguntas que tenemos en la separata si no tienen alguna duda. Denme un segundito que les pongo la separata. A ver, denme un minutito. Voy a borrar las respuestas para que no, para hacerlo más interesante. Mientras tanto, seguramente ya tienen las respuestas para las primeras 3 preguntas que están relativamente sencillas. Vamos a ver.
Ya, ahora sí. Vamos a proyectar. ¿Qué dice la pregunta uno? La pregunta uno está fácil. Dice la pregunta uno. En 1991 se relacionó al síndrome de Marfan con una mutación ubicada en la subbanda 1 de la banda 1 en la región 2 del brazo largo del cromosoma 15. Este gen se denomina FBN1 y codifica a la proteína fibrilina 1. Con base a lo mencionado sobre dicho gen, podemos afirmar que se hace referencia a su cromosoma, loci, genotipo, locus o será la cromatina. Chicos, ¿cuál es la respuesta para la pregunta uno? Dice que esta mutación está ubicada en la subbanda 1 de la banda 1 en la región 2 del brazo largo del cromosoma 15. ¿A qué se está haciendo referencia? Al locus. Es correcto, muy bien. Muy bien, Carla. El locus. No, nos están haciendo referencia a un lugar físico, ¿no? Ay, te están diciendo, está ahí, mira, está justo en el brazo largo, en la región de este brazo largo. Te están diciendo en qué cromosoma inclusive. Y los cromosomas a veces por tinción, diferentes protocolos de tinción que se usan en citogenética, van a mostrar bandas. Algunas bandas se tiñen de un color, otras bandas no se tiñen de ese color. Esas diferencias en la tinción nos permiten determinar posiciones respectivas de los cromosomas. Posiciones donde pueden estar ubicados los genes, ¿no? Y ya sabes que el espacio físico donde yace un gen se llama locus. ¿No? Como en este caso solamente te están hablando de un gen, pues usas la palabra locus, ¿no? Pero si te estuvieran hablando de dos o más genes, ya no usas la palabra locus, ¿no? Utilizas la palabra loci. Muy bien. Segunda dice, considerando que Mendel diferenció a los individuos de Pisum sativum con base a las características que observaba de sus semillas, vainas, flores y tallos, podemos afirmar que su análisis se basó en el loci, genotipo, locus, fenotipo, o será acaso el genoma. Ah, por cierto, ¿qué es el genoma? El genoma es el conjunto de genes que existen en un organismo. Pueden ser más de 1000, por ejemplo, en nuestro caso. La totalidad de genes que hay en un organismo. Carla dice fenotipo. Correcto, ¿no? Dice que está observando las semillas, las vainas, las flores y tallos, ¿no? Características observables constituyen lo que llamamos fenotipo. Muy bien. Vamos a la 3. Dice qué aspectos están directamente relacionados con los trabajos de Mendel. Tenemos allí cinco oraciones. ¿Qué aspectos están directamente relacionados con los trabajos de Mendel? ¿La uno será correcta o incorrecta? ¿Los trabajos de Mendel querían ampliar los conocimientos sobre la mitosis? ¿Es correcto o falso? ¿Qué creen? ¿Nadie? Recuerden que para los tiempos de Mendel no se habían descrito los procesos mitóticos ni meióticos.
Así que los trabajos de Mendel de ninguna manera habrían estado orientados a ampliar conocimientos sobre mitosis que todavía eran inexistentes. Así que esto es recontra falso. La segunda, ¿será correcta o incorrecta? Elegir y manipular el material experimental. ¿Será correcto? ¿Será verdadero o falso? Falso. En este caso, vamos a considerar que es verdadero. Porque Mendel, como bien te dije, ¿no? Inicialmente había investigado en algunos modelos, como abejas, por ejemplo, ratones, pero no le salieron sus experimentos. Luego tuvo que escoger a otra planta, perdón, a una planta, ¿no? Que resultó siendo Pisum sativum. O sea que así, mediante ensayo y error, finalmente logró encontrar el material experimental adecuado para sus experimentos. Bueno, Pisum sativum ofrecía varias ventajas, ¿no? Ya que presentaba un ciclo de vida corto, podía ser cultivada fácilmente, ¿no? Esos aspectos son necesarios para que un científico, un investigador, escoja un modelo sobre el cual trabajar, ¿no? Actualmente se reconocen diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, los ratones, las ratas, las moscas inclusive, bueno, que vamos a conocer la próxima semana. Eso es algo que también se puede revelar en los trabajos de Gregorio Méndez. Tercero, realizar observaciones del genoma vegetal. ¿Esto será verdadero o falso? A ver, por ahí ya me están diciendo que es la alternativa A. Bueno, aquí esta será falsa, ¿no? Porque genoma, pues también era desconocido en los tiempos de Mendel. Recién el término de genoma se viene empleando hace algunas décadas. Así que recontra falso también. Plantear la existencia de unidades hereditarias, eso sí es recontra verdadero, ¿no? Porque Mendel ya estaba postulando, ¿no? De que había algo que pasaba de padres a hijos y él le llamó factores, ¿no? Así que eso sí es recontra verdadero. Y la quinta dice que afirmar que los genes se segregan en la meiosis. No, pues esto no, pues porque Mendel no conocía de meiosis, ¿no? Recuerda eso siempre, no sabía de mitosis ni meiosis, así que eso también es recontra falso. Nos quedamos entonces con la alternativa. Avioncito. Muy bien, bien chicos. Bueno, la 4 está recontra fácil, ¿no? Una familia de agricultores desea mantener una línea pura de arvejas con vainas infladas en sus futuras cosechas. Para que esto ocurra, ¿cuál es la única cruza que debe producirse en los futuros sembríos? Recuerda que el alelo que da lugar a la vaina inflada es el alelo dominante y el alelo que da lugar a la vaina arrugada o constreñida es el alelo recesivo. De esas 5 alternativas, ¿cuál será la única cruza que deberías realizar para obtener solamente una línea pura de arvejas con vainas infladas en futuras cosechas? Carla dice la B. ¿Qué dice la B? ¿Seguros? Si yo dijera la B, aquí tengo a mi... ¿Sí? ¿Quién más? Si yo dijera la B, tuviera aquí a mi primer parental, homocigoto dominante, con el segundo parental, homocigoto recesivo. ¿Qué obtendría de este cruce? Heterocigotos, que luego de ser cruzados entre hermanos, darán lugar a homocigotos dominantes, a heterocigotos y también a homocigotos recesivos. De esta manera no estaría colaborando a mantener una línea pura, ¿no? Porque ya estoy viendo que hay heterocigotos y hay homocigotos recesivos. Por aquí también habían heterocigotos. ¿Cuál es el único cruce que debes usar para obtener siempre una línea pura?
de arvejas con vainas infladas. La D, ¿no? Sí, es la D. No, por eso dije que esto es recontra, estaba recontra fácil, ¿no? Porque ¿cuál es la única manera en la que solamente te salgan homocigotos dominantes? Siempre. Cruzando homocigotos dominantes. Nada más. Nada más. Solamente eso, en la pregunta 4. Vamos a la 5. Dice, esta es dominancia intermedia, ¿no? Que esta nos está hablando de Mirabilis Jalapa. Dice que en la herencia intermedia de Mirabilis Jalapa, Don Diego de la Noche, el fenotipo de flor rosada tiene una probabilidad de, en la descendencia del cruce de, aquí te están dando los parentales. Si tú cruzas a esos dos, ¿cuál será el porcentaje de flores rosadas en la descendencia? Aquí mi primer parental homocigoto para el color rojo, y lo voy a cruzar con el segundo parental que más bien es heterocigoto. Tiene un alelo rojo y tiene un alelo blanco. Este sería de color rosado, ¿verdad? Y este sí sería rojo. Cuando yo los cruce, este de color rojo solamente donará alelos en sus gametos, alelos de color rojo. En cambio, este segundo parental podrá formar dos tipos de gametos, ¿no? Los que porten el alelo de color rojo y los que porten el alelo de color blanco. Así que ya solamente nos restaría realizar la cruza. ¿Cuál será la respuesta para la pregunta 5? ¿Cuánto nos saldrán de flores rosadas? ¿Será 0, será 50 o será 100? 50%, ¿no? Muy bien. Lucero. No, aquí no salen homocigotos para el color rojo, así que por eso tendrán flores rojas. Y aquí nos salen heterocigotos. Estos tendrán flores rosadas, ¿no? Así que la respuesta aquí inevitablemente es 50%. Vamos con esta última. Gregory cruza dos líneas puras de Pisum sativum, de semilla lisa y semilla rugosa. Si la F1 se autofecunda, ¿cuáles son las proporciones fenotípicas y genotípicas obtenidas en la F2, respectivamente? Esto es simplemente recordar a las leyes de Mendel, ¿no? O sea, dice que estás cruzando una plantita que es pura, bueno, presenta las semillas lisas y es pura, ¿no? Por lo tanto, debería ser homocigote dominante. La otra plantita es de semilla rugosa y es pura también, así que debería ser homocigota recesiva. ¿Qué obtienes en la F1? Heterocigotos. ¿Qué obtienes en la F2? ¿Qué proporciones fenotípicas y genotípicas obtienes en la F2? Y una. La A. Bueno, se recuerdan que, bueno, vamos a ponerlo acá ya, rapidito, y con eso ya nos despedimos. Esto sería la F2. Fenotípicamente, el 75%, o sea, 3 fracciones, tienen el fenotipo dominante y solamente una tiene el fenotipo recesivo. Fenotípicamente hay una proporción de 3:1, pero genotípicamente una fracción es homocigota dominante, 2 fracciones son heterocigotas
Y una fracción es homocigota recesiva. O sea, genotípicamente hay una proporción de 1, 2, 1. ¿Cuál será la respuesta entonces? Dice primero fenotípico, o sea que debería ser aquí 3, 1. Y genotípico sería 1, 2, 1. No, eso estaría en la alternativa D, ¿verdad? Alternativa D. Chicos, les dejo las claves en el chat. Denme un segundo. Si no tienen ninguna pregunta acerca de alguna de las que están en la separata. Bien, bien chicos, entonces nos vemos la próxima semanita. Ahí tendremos que hablar de genética también, pero genética del sexo y también de lo que son las mutaciones. Muy interesante también. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Hasta luego.